Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de nuestra serie de discipulado hacia una vida en plenitud. Pensamos esta serie para acompañarte y guiarte en un paso a paso en un proceso de crecimiento de tu fe. Y hoy entramos ya en la quinta lección que se llama Rompiendo herencias de maldición y tomando herencias de bendición. Quiero iniciar hoy nuestro discipulado con un pasaje que está en Juan capítulo 10, versículo 10 que dice, el ladrón, que puede ser Satanás, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y acá ya vemos directamente el contraste de lo que significa vivir una vida bajo la maldición del enemigo que viene a robarte, a matarte, a destruirte y vivir bajo la bendición de Cristo, que es vivir una vida en abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Quiero definir estos dos términos para tener un mejor entendimiento de esto. Y la palabra bendición, por la RAE o por una definición que busqué en Google, significa la expresión de un deseo benigno o la invocación de la gracia, protección y favor divino sobre una persona o una cosa. Y la palabra maldición es una expresión, un deseo o una invocación a través de la cual se anhela que una persona, un lugar o un objeto sufra algún tipo de daño, desgracia o adversidad. Encontramos estas palabras también en la Biblia, pero en una proporción muy diferente, porque la palabra maldición aparece 300 veces en la Biblia, mientras que la palabra bendición aparece 600 veces. Ahí ya podemos ver la tremenda intención de Dios de que nosotros podamos vivir bajo su bendición, viviendo una vida plena al amparo de su bendición. Podemos encontrar las palabras originales en el hebreo para maldición. La palabra original es kalal, que significa insignificante, maldicho, ligero y siempre tiene una connotación negativa. También podemos ver que esto es disminuido, bajado, menguado o secado, pero es interesante resaltar que todos estos términos se refieren a la disminución de una condición. Es decir, que Satanás lo que busca es agarrar todas las áreas de nuestras vidas y bajarlas de nivel. También encontramos la palabra arar en el hebreo, que significa maldición también, y aparece por primera vez en Génesis 3:14, que dice así: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Encontramos también en Génesis 3:17 que dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días. En estas ocasiones, maldecir es una pronunciación de juicio sobre quienes rompen un pacto, y esto provoca que vivan bajo un yugo pesadísimo que agrega una carga de dificultad sobre todo lo que hacemos. Por el contrario, la palabra bendición en hebreo es beraká, que se puede traducir como transferir el poder o el favor de Dios. También significa regalo, es dar o hacer algo de valor a otro. En griego es eulogeo, que se traduce como elogiar o hablar bien de alguien, pero me impacta acá la palabra en el hebreo porque relaciona directamente la bendición con el poder o el favor de Dios, por el contrario de la palabra griega, que se traduce como, qué sé yo, como cualquier persona que puede bendecir o decir bien sobre alguien, pero en hebreo se marca claramente que Dios está obrando en la bendición. Y Dios a nosotros nos da con esto el poder o la autoridad de proclamar su favor sobre otras personas en el momento de bendecirlas, o incluso nuestra familia o nuestro negocio. Y podemos ver acá la tremenda importancia, ¿verdad?, de usar esta herramienta espiritual que es proclamar o declarar el favor de Dios para que nos vaya bien y podamos vivir una vida plena. Podemos ver entonces que maldecir y bendecir realmente son instrumentos de poder espiritual sobrenatural.
tanto para el bien como para el mal, de acuerdo a la forma en la que lo usamos. Y una de las características específicamente de la maldición, si vemos el texto bíblico, podemos ver que las maldiciones se transfieren o transmiten de generación en generación por objetos, por palabras pronunciadas, hasta que alguien las corte. Por eso es tan importante de identificar las maldiciones en nuestras vidas, no porque nos obsesionamos con la maldición o nos obsesionamos con la obra de Satanás, sino que necesitamos cortar esa maldición que puede venirse repitiendo o de nuestros padres o de nuestros abuelos para que del punto en el que se corta la maldición hacia el futuro nos podamos enfocar plenamente en vivir la vida en plenitud que Dios tiene para nosotros. Queremos analizar algunas causas de las maldiciones y las bendiciones, ¿no? Proverbios 26:2 dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Entonces, si nosotros identificamos que vivimos bajo un yugo de maldición es porque hay una causa, es que hay un origen y tenemos que buscar e identificar ese origen para poder cortar, como les decía, esa maldición y poder experimentar la plenitud de la vida de Dios. Entonces, en algunos casos es importante conocer las causas para romper estas maldiciones, pero la Biblia enseña una causa general que es la raíz de las bendiciones y la raíz de las maldiciones. Hay causas específicas, como les decía, que podemos observar en las maldiciones generacionales, pero también hay una causa general, una raíz de la maldición y de la bendición. Podemos leer Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1 al 2, que dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Voy a repetir esta frase. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Es decir, escuchar y obedecer los principios y mandamientos de Dios habilitan las bendiciones en nuestra vida, familia, iglesia, ciudad o nación. Pero podemos leer en Deuteronomio 28:15, pero debes saber, dice, si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces, por el contrario a la bendición, el no obedecer y no cumplir los principios del reino de Dios habilitan maldiciones en todo lo que a uno respecta. La palabra de Dios tiene principios rectores, tiene mandamientos, tiene consejos, tiene guías, tiene caminos marcados que nos muestran, valga la redundancia, el camino para vivir bajo la bendición de Dios. Nos marca básicamente la receta del éxito y si nosotros elegimos conocer en primer lugar, estudiando la palabra, estos mandamientos y en segundo lugar, obedecer estos mandamientos al pie de la letra, ahí es donde vamos a vivir bajo la bendición del Señor en todo momento. Pero si nosotros elegimos no conocer sus preceptos, sus principios, sus mandamientos, o conocerlos y no obedecerlos, ahí le abrimos la puerta al enemigo para que pueda obrar en nuestras vidas a través de los diferentes tipos de maldiciones. Entonces, existen causas específicas por las cuales una maldición te pueda afectar y te animo a que ahí puedas agarrar una hoja y una lapicera y puedas anotar cuáles de estas causas específicas identificas en tu vida. Entonces, en primer lugar, contacto e involucramiento con sectas o prácticas ocultas. Por ejemplo, si hemos participado en el curanderismo, en la adivinación, en las sectas, en los brujos, los parapsicólogos, espiritismo, masonería, todas estas sectas o religiones o ocultismo directamente producen maldiciones y ataduras sobre nuestras vidas. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un curandero
y buscamos o bendecir nuestra salud o bendecir nuestra economía, realmente hacemos lo contrario. Imponemos un yugo sobre nuestra salud, imponemos un yugo sobre nuestra economía y a partir de ese momento puede ser que haya una leve mejoría, pero después vamos a estar como si fuera que hayan grilletes en nuestras manos y nuestros pies y todo lo que hacemos va a ser súper pesado y no vamos a poder avanzar en nada. Fe en falsos dioses, la idolatría, por herencia generacional. El pueblo judío, por ejemplo, sabía que hasta la tercera y cuarta generación podía ser afectada por una maldición. Eso está en Éxodo capítulo 20, los versículos 5 al 6. Nuestros propios pecados pueden producir maldiciones en nuestras vidas, palabras pronunciadas con malos deseos. En la lengua, dice Proverbios 18:21, hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Acá otra vez vemos, ¿verdad?, la importancia de hablar bien, de bendecir nuestras vidas, de bendecir. Hay gente que todo el tiempo habla de manera negativa. A mí no me sale nada, mi negocio no va a repuntar, la economía está pésima y sin darse cuenta está hablando muerte sobre su vida, hablando muerte sobre su negocio, hablando muerte sobre su familia, sobre su economía. Y en la palabra hay mucho poder, como podemos leer en este pasaje. Por trabajos de brujería hechos sobre uno, que otra persona mande a hacer un trabajo de brujería sobre vos, ahí es la importancia de tener discernimiento del Espíritu Santo para que Él nos pueda advertir de esto. La falta de respeto a los padres, podemos ver esto en Éxodo 22 y en Efesios 6, 1 al 3, que dice que nadie que no honre a sus padres puede habilitar las bendiciones de Dios. Claramente hay razones por las cuales alguien quizás puede tener problema para relacionarse bien con sus padres, pero tenemos que obedecer a Dios y respetarlos y honrarlos siempre, dentro de las posibilidades de cada uno y dentro de lo que los padres le permiten. Pero la honra más bien es, en primer lugar, una actitud del corazón. Después, obviamente, tiene que traducirse en actos tangibles, en actos físicos, pero eso solamente si los padres nos lo permiten. Traicionar al prójimo trae maldición. Proverbios 17:13 dice, al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Dañar a los más débiles. Deuteronomio 27:19 dice, maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Todo tipo de perversión sexual produce maldiciones. Ser tacaño en nuestras ofrendas. Malaquías 3:9 dice, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí a quien están robando, pues es a mí a quien están robando. Abusar de la autoridad. Las personas que están en autoridad tienen un poder sobrenatural para bendecir o maldecir los que están bajo su mando. Entonces, si estamos en una posición de autoridad, es muy importante que cuidemos nuestra lengua y que hablemos solamente bendición sobre los que están debajo de nosotros en la línea de autoridad, porque también toda la maldición que proclamamos sobre otras personas, abrimos la puerta para que el enemigo pueda operar en nuestras vidas de manera negativamente. Por ejemplo, es muy importante pues, el buen uso de las palabras de los padres sobre los hijos, del pastor sobre su iglesia, de un jefe sobre sus empleados, de un profesor sobre sus alumnos. Siempre debemos usar nuestra posición de autoridad para bendecir a las personas. Hay ciertos indicativos de las maldiciones activas en nuestras vidas. Hay formas de detectar esto porque, a ver, si chequeamos nuestra propia vida, la maldición activa se manifiesta de una forma de que creemos que el estado en el cual estamos es la única forma de vivir. No, se percibe como una fuerza maligna que provoca sequedad, estancamiento, malestar en el desarrollo personal, en la vida espiritual, de la salud, de la familia, de la pareja, de la sexualidad, las finanzas, los bienes. La mente parece que todo está estancado, todo está paralizado. Hay un yugo que está pesando sobre toda nuestra vida. En la práctica se percibe como una barrera invisible que frena el progreso y las bendiciones. Y pensamos o llegamos a creernos esta mentira del enemigo de que mi vida es así, esto es lo que hay para mí, no voy a alcanzar más. Al principio habíamos leído que eso es una mentira, porque leímos que lo que hay para nuestra vida
es vida en abundancia. Lo que Jesús quiere para nosotros es vida en abundancia, es bendición, es progreso, es prosperidad, es avanzar, es crecer, es estar conectado con el Señor, es ser activados en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestro discernimiento espiritual. Lo bueno es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiero leerte otro pasaje que está en Juan 9, 1 al 3, que dice, cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que le hicieron sus padres? Y Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios sana. Este pasaje es súper importante y parece estar un poco desalineado con lo que estamos viendo, pero no es así porque en este pasaje podemos ver de que no todo lo malo que nos pasa es por una maldición, ¿no? A veces algunas situaciones tienen una causa diferente y no necesariamente provienen de una maldición. Por ejemplo, podría ser también que Dios quiera hacernos pasar por un proceso de crecimiento, de madurez. Son para experimentar, quizás Dios nos quiera mostrar su poder. Entonces, cuando hay una área en nuestra vida que está estancada, hay que evaluar claramente, hay que buscar si hay un origen de maldición, pero no hay que obsesionarse con esto porque a veces puede ser que Dios permita que pasemos por este proceso para nosotros tener y experimentar un crecimiento en nuestras vidas. De ahí la importancia de siempre preguntarle al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo, este es causa de una maldición, esto es un proceso que debo pasar, esto es quizás porque otra persona esté desobedeciendo la voz de Dios, porque todos tenemos libre albedrío, entonces lastimosamente las personas también pueden ser usadas por el enemigo para dañarnos. Entonces, puede ser el origen una maldición, puede ser una prueba de Dios, puede ser que Satanás tenga acceso a la vida de otra persona para dañarnos a nosotros. Pero bueno, si tenemos una maldición activa en nuestras vidas, sí hay algunos indicadores que vamos a poder identificar. Y quiero otra vez que agarres tu hoja y tu papel, tu lapicera, y puedas anotar cuál de estos indicadores quizás veas activos sobre tu vida para poder después orar y cortar estas maldiciones. Tenemos que prestar atención si estos síntomas se repiten en nuestra línea generacional. Esto es muy importante. A veces hay cierto indicio, hay cierto freno, cierto yugo que vemos que mi abuelo operaba sobre este yugo, mi papá operaba bajo ese yugo, yo operaba bajo ese yugo, y ahí sí el indicio de una maldición generacional es mucho más fuerte. Pero bueno, vamos a ver algunos indicios. En primer lugar, ser humillado constantemente puede ser indicio de una maldición. La imposibilidad de reproducirse, tendencia a perder embarazos, problemas de salud en los órganos reproductores femeninos, la esterilidad, problemas en la sexualidad o identidad sexual. Si esto es algo que persevera por mucho tiempo en nuestras vidas, puede ser un fuerte indicativo de una maldición activa. En tercer lugar, una enfermedad de todo tipo, pobreza o insuficiencia económica. Esto no es maldición si sucede por un tiempo, pero hay que prestar atención cuando toda la vida luchamos contra la miseria. Ahí puede haber una maldición de mentalidad de miseria que estuvo, bueno, mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, yo soy pobre. La mentalidad de mi familia es de que esto más es lo que hay para nosotros. Tenemos que ser agradecidos con lo poco que tenemos, por lo menos podemos sobrevivir. Ahí hay una maldición de miseria activa. Queremos compartir algunas cosas que hemos escuchado en repetidas ocasiones en el área de las finanzas, que son un claro indicio de que estamos bajo una maldición. Por ejemplo, si nos roban en varias ocasiones, la pérdida del sueldo, que todo el tiempo se nos rompen los bienes personales, qué sé yo, se rompe tu heladera, después se rompe tu congelador, después se rompe tu microondas, después se rompe tu batidora, después se rompe tu lavarropas. Ahí hay una maldición activa. El enemigo está operando para dañar tus bienes personales. Sentir que todo lo que ganamos cae en saco roto, de que parece que viene algo a tus manos y no permanece y no rinde
y no puedes cubrir las cosas y pareciera que así como entra, así también sale. La imposibilidad de salir de las deudas, la falta de progreso, ser víctimas en estafas en repetidas ocasiones, no poder permanecer en un trabajo que todo el tiempo te despiden, todo esto pueden llegar a ser indicadores de maldiciones, siempre y cuando descartamos, ¿verdad?, el tema del esfuerzo, el tema de la honestidad. Hay principios básicos que debemos cumplir, pero si hiciste todo lo posible y aún así sigue oprimiéndote ese yugo, entonces es muy probable de que haya una maldición activa en esa área. Em, entonces, puede ser también otros indicativos como por ejemplo sentirse derrotado en todo el tiempo ser último, ser cola y nunca ser cabeza. Percibimos de que en todo llegamos como último, vivir siempre debajo y no arriba, la desintegración de familias, divorcios, embarazos fuera del matrimonio, colapsos nerviosos y emocionales, tendencia constante a accidentes, suicidios o muertes precoces sin explicaciones, opresión, miedo a la oscuridad, escuchar voces, ver cosas, sentir atracción hacia lo oculto, atracción hacia las películas de terror y todo lo que provenga de las tinieblas. Entonces, sé que esto puede ser un poco engorroso, esta lista es un poco larga, ¿verdad? Pero ahí puedes identificar en qué áreas puede haber una maldición activa y después vamos a orar para cortar esa maldición y para que así puedas mudar tu vida, mudar tu familia, mudar tu economía bajo la bendición de Dios, en el nombre de Jesús. Así también hay evidencias claras de una persona que está bendecida, una persona que es enaltecida, que es exaltada, una persona que logra ser productiva, que da frutos en cada área, una persona saludable, próspera y con éxito, que va de victoria en victoria, que es cabeza y no cola, que está encima y no debajo, que adquiere riquezas espirituales, físicas, emocionales y materiales. Algunas de estas riquezas son, por ejemplo, una buena relación con Dios, la salud, la sanidad interior, la estabilidad emocional, la estabilidad familiar, el desarrollo personal, el conocer el mundo, la estabilidad económica. Todos estos son indicios de bendición. Entonces, a ver, esto puede parecer que solamente estamos bajo la bendición de Dios cuando todo va bien. No es así. Em, Como les decía, a veces Dios nos hace pasar por procesos, pero la bendición trae también un estado de bienestar interno. Entonces, va a vivir en plenitud, vivir con la vida plena y llena de Cristo, significa también de que aun cuando estamos pasando un momento de dificultad, nos sentimos llenos de la vida de Cristo, nos sentimos llenos del amor de Cristo, sentimos que Dios está con nosotros, que el favor de Dios está sobre nosotros. Y por más que me vaya mal en una temporada de mi vida o pareciera que nos va mal, podemos identificar a Dios obrando incluso en los momentos en los que estamos mal. Podemos notar su bendición, podemos notar su respaldo, su fortaleza, su ánimo y siempre vamos a volver al éxito, siempre vamos a volver a esta prosperidad, siempre vamos a volver a ser posicionados en un lugar de bienestar general. Ahora, ¿cómo podemos romper todas esas maldiciones para mudarnos bajo la bendición? Entonces, si después de analizar los indicios de las maldiciones, pudiste identificar algunas de estas maldiciones en tu vida, es importante que puedas romperlas en el nombre de Jesús y cortarlas de tu vida para caminar completamente bajo la bendición de Dios. El enemigo quiere mantenernos bajo maldición para ejercer opresión, para provocar ruina, frenando nuestra prosperidad, frenando nuestro crecimiento personal. Pero escuchar lo que dice Proverbios 35, Dios protege a los que en Él buscan refugio. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Y declaramos que en el nombre de Jesús, Satanás no va a poder tocar tu vida, no va a poder tocar tu familia, no va a poder tocar tu negocio, no va a poder tocar a tus hijos, no va a poder tocar nada porque nosotros somos de los que buscan refugio en Dios y Dios nos protege cuando nosotros buscamos el refugio en Él. Entonces, hagamos un trabajo práctico, hagamos un rompimiento de las maldiciones sobre nuestras vidas. Lo primero que vamos a hacer es pedir al Espíritu Santo que nos muestre y revele las maldiciones que quizás aún no detectaste y que están sobre tu vida. Entonces,
tómate un momento, busca la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios somos libres de toda maldición. No hay maldición que aguante, que soporte la presencia de Dios, que soporte el obrar de Dios, porque de nuevo Dios protege a los que en Él buscan refugio. Entonces puedes hacer esta oración. Bueno, Espíritu Santo, te pido ahora que abras mis ojos, te pido que abras mis oídos, te pido que me des discernimiento y revelación y que me muestres las maldiciones que están activas sobre mi vida. Entonces, en primer lugar, identificar y reconocer en qué área de tu vida hay maldiciones activas y anotarlas en la hoja de papel, ¿no? La hoja de chequeo que recién leímos todos los indicios y así puedes identificar cuáles son las áreas de tu vida que están bajo maldición. Trata de determinar las causas según la información que tenés. Entonces, fíjate si son patrones de conducta repetitivos en tus generaciones anteriores, en tus padres, quizás en tus tíos, en tus abuelos. Intenta identificar la causa si hay algún pecado que cometiste en el pasado, del que quizás te olvidaste, y qué sé yo, que te fuiste al curandero, que te fuiste al brujo, que había pecados repetitivos, o que tu mamá se iba al brujo, que tu abuelo se iba al brujo, al curandero, al médico, si te hacían oraciones o algún contacto con sectas, contacto con el ocultismo, todo lo que vimos, fíjate si encontrás la causa. En tercer lugar, chequea si necesitas pedir perdón al Señor por las conductas que tuviste y que por ahí activaron la maldición. Cuando sucede por causas propias, es decir, que nosotros provocamos la maldición, es necesario nosotros arrepentirnos por el pecado que cometimos y de esa manera romper la maldición. Y en cuarto lugar, renuncia a toda herencia de maldición que reconoces que se esté repitiendo de generación en generación por línea paterna o materna. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tu abuelo es pobre, tu papá es pobre, mentalidad de miseria, tu familia es pobre, vos tenés esa mentalidad de que no voy a lograr, no voy a salir adelante, no me va a salir, mi negocio no va a funcionar. Entonces, puedes hacer esta oración. En el nombre de Jesús, corto toda herencia de maldición financiera, toda herencia de mentalidad de miseria. Corto en el nombre de Jesús y rompo toda maldición existente sobre mis finanzas en el nombre de Jesús. Y en este caso puedes pedir al Señor que renueve tu mente, así como dice Pablo en Corintios, que es que nuestra mente sea renovada mediante la transformación que Cristo produce en nosotros. En quinto lugar, rechaza y desactiva toda maldición en el nombre de Jesús. Si identificaste otras maldiciones sobre tus vidas, puede ser ya por tu propia conducta, del curanderismo, de la hechicería, de la brujería, de lo que sea. Dice, bueno, en el nombre de Jesús, corto y desactivo toda maldición por la brujería, toda maldición o por la hechicería en el nombre de Jesús. Cualquier maldición que puedas identificar en tu vida. En el nombre de Jesús, corto toda maldición de perversión sexual o lo que sea. Y declarar la bendición de Dios sobre cada área de tu vida. Esta es la más importante. Empecemos a declarar bendición. Al principio dijimos, ¿verdad?, que muchas veces nosotros somos los que hablan maldición sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios, sobre nuestra economía. Decimos, mi familia luego es un desastre, mi esposa es insoportable, mi esposo es insoportable, mis hijos nunca se portan bien, mi negocio no funciona, no prospera, no va, la situación económica y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y sin darnos cuenta con nuestra boca estamos proclamando muerte sobre lo cual nosotros necesitamos vida. Tenemos que empezar a decir, bueno, yo bendigo a mi familia es hogar de Dios, mi familia es hogar del Espíritu Santo, bendigo a mi esposa, amo a mi esposa, bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús van a ser hijos obedientes, van a ser hijos exitosos, van a ser hijos que honren la presencia de Dios, en el nombre de Jesús bendigo a mi negocio, bendigo a mi trabajo, bendigo a mi empleo, bendigo a mi jefe, mi negocio va hacia adelante, mi negocio va a ser un negocio exitoso, declaro una unción de distinción. Entonces, hablar bendición todos los días te levantás y bendecís todo lo que tenés, todo lo que te pertenece. Bendecís tu familia, bendecís tu trabajo, bendecís tu economía, pero todos los días hablamos bendición sobre todas las áreas de nuestra vida porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte y nosotros queremos proclamar vida y vida en abundancia, la vida que Jesús prometió
prometió para nosotros para que podamos vivir bajo la bendición de Dios en todo momento, porque cuando vivimos bajo la bendición de Dios, Él multiplica la recompensa de nuestro esfuerzo. Es decir, nos esforzamos para ganar 10 y Él multiplica y ganamos 50. Esa es la bendición, esa es la abundancia que tiene Dios para nuestras vidas. Y no solamente estoy hablando en lo económico, también en lo familiar, en lo espiritual. El Señor siempre nos da más de lo que nosotros pudiéramos alcanzar por nuestras propias fuerzas. En el momento en que rompemos la maldición, vamos a empezar a ver cambios explícitos en esas áreas donde la luz de Dios no llegaba. Cuando hay un área de nuestra vida que está bajo maldición, aunque Dios quiera prosperarnos en esa área, si nosotros no ejercemos la autoridad espiritual que Dios ha puesto en nuestras vidas, es como si fuera que hay un vidrio templado que no permite que la luz de Dios llegue a ese lugar. Es como el video polarizado de los autos, que llega la luz de Dios, pero llega toda filtrada, no llega completo. Pero cuando nosotros rompemos la maldición, es como si abriéramos esa área a la luz plena de Cristo y a la bendición de Dios sobre esa área. Desde que decidiste cortar con toda maldición, la luz y la bendición del Señor cubrirán tu vida. Entonces, recuerda que tus conductas pueden activar maldiciones o bendiciones. Depende de vos. Si estás viviendo conforme a los principios de Cristo, vas a activar bendición sobre tu vida. Si vivís de acuerdo a los principios de este mundo, que glorifica la corrupción, que aplaude la mentira, que le dice vivos a los estafadores, entonces vas a activar maldición sobre tu vida. Pero nosotros somos de los que hablamos bendición y con nuestras conductas respaldamos nuestras palabras y activamos la bendición. Debemos permanecer libres de toda maldición y vivir atentos, escuchando y obedeciendo a Dios, ya que este es requisito imprescindible para permanecer disfrutando las bendiciones de Dios y la vida en abundancia de Cristo para nuestras vidas. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta lección. Quiero dejarte algunas sugerencias para esta semana. Te animo a que ores todos los días. Te animo a que leas por lo menos 3 capítulos de la Biblia por día. Te animo a que en tu tiempo personal de oración examines qué aspectos de tu vida podrían estar bajo maldición y renuncies a ello en el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, pedir ayuda a Dios para no ceder en la tentación y no volver a caer en los hábitos antiguos que impiden alcanzar las bendiciones del Padre, que puedas romper en el nombre de Jesús con todo hábito, con toda conducta pecaminosa que trae maldiciones sobre tu vida y empezar a cultivar y a activar buenos hábitos que atraerán la bendición de Dios sobre tu vida. Bueno, con esto llegamos al final de la lección de hoy. Gracias por llegar hasta acá. Y bueno, si este tema de hoy te ayudó, tómate un momento para repasarlo y aplicarlo a tu vida diaria. En la próxima seguimos avanzando con el siguiente paso a paso de este proceso. Nos vemos en la próxima lección.